Vengo con ganas, pues. Pero... Hermanos, buenos días. Es un gusto de nueva cuenta poder estar aquí frente al púlpito. Gracias a Dios por esta semana. Una semana que estoy seguro que para todos ha sido pues trabajosa, fría, húmeda por las lluvias, ¿verdad? Que no han parado y ha estado medio frillito el clima. Pero gracias a Dios por ese clima que nos manda, porque pues nos refresca todo el año soleado que tenemos. Vamos a dar comienzo con nuestro estudio de esta mañana. Vamos a dar continuidad. Como recordarán, ya vimos Primera de Pedro 1 y 2. Ahora vamos a comenzar con Primera de Pedro 3. Esta sección se le denomina una esperanza viva, o así le puso el hermano que hizo la revisión de esta porción. Una esperanza viva, la cual va desde el versículo 3 hasta el versículo 12. Si Dios concede, hoy vamos a ver del versículo 3 al 5, porque vienen unificados estos tres versículos. Como recordarán, ya vimos del 1 al 2, donde ya vimos que Pedro se presenta, nos invita, nos dice, ¿sabes qué? Yo también soy una Petra, te invito a que prediques el Evangelio. Él nos dice a quién va dirigida esta carta y hemos comprendido que esta carta aplica a nosotros, porque nosotros somos salvos, porque nosotros somos la iglesia. Entonces, de entrada ya tenemos las credenciales. Nosotros no podemos decir, esto no aplica a mí, esto es para los judíos o esto es para ellos, esto no es tanto para mí. No, sí aplica a nosotros, para que lo tengamos presente. Y básicamente, recuerden, el objetivo del libro de Primera de Pedro es esperanza. Recuerden que Pedro es el apóstol de la esperanza. Entonces, este libro nos va a instruir, nos va a ejercitar en la esperanza y nos va a dar los elementos que necesitamos para que, enfrentándonos a cualquier prueba, sepamos cuál es esta esperanza en la cual vivimos y por la cual confiamos. ¿Ok? Entonces, vamos a dar comienzo en este momento. Vamos a hacer una oración pequeña. Señor, bendito Padre Celestial, le damos gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de poder estar juntos. Quiera por favor guiarnos en esta mañana, Señor, para poder recibir su palabra como usted quiere que sea transmitida. Le ruego pues por mis hermanos que estamos distribuidos en la congregación, Señor, aquí en Guadalajara y en todas las partes del mundo, Señor, que hoy proclamamos su nombre. Por favor, Señor, use estos cuerpos, Padre, estos cuerpos corruptos, Señor, para poder llevar su mensaje incorruptible. Guíenos, por favor, Señor, y ponga su palabra en nuestra boca conforme su voluntad, Señor, y a mis hermanos que escuchamos, Señor, nos dé el entendimiento y la comprensión de esta su palabra. En el nombre de su unigénito Hijo, mi Rey y Salvador Cristo Jesús, le doy gracias. Amén. Vamos a comenzar con la lectura. La lectura nos dice, vamos a leer nada más del versículo 3 al 5, me siguen con la vista. Bendito el Dios y Padre, Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. De nueva cuenta, Pedro, vemos a Pedro, ¿no? Con este poder, con esta fuerza con la que nos habla, con estas palabras tan profundas que él maneja, que son precisamente palabras que nos muestran quién es Dios, ¿no? Quién es este Señor en el que nosotros hemos creído. Estos tres versículos nos hablan acerca de lo que Dios ha hecho, hará por nosotros en el futuro y está haciendo y confirma lo que hará en el futuro por nosotros. Ahora, muchas veces quizá pasemos por alto estos tres versículos, pero estos tres versículos nos preparan, esa es la palabra, nos preparan para lo que va a venir. ¿Ok? Entonces comenzamos, dice el versículo en la primera porción, Primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre, bendito. Muchas veces hemos escuchado esta palabra, bendito. Nosotros mismos lo decimos, bendito Dios porque me concedió esto, bendito Dios porque nos dio lo otro, bendito Dios, bendito. Y muchas veces nosotros pensamos que bendito es como un agradecimiento, gracias, pero ciertamente aquí no se utiliza como un agradecimiento. La palabra que lleva aquí es un eulogetos, que del griego original significa adorable. Entonces cuando nosotros leemos bendito el Dios, adorable el Dios, adorable. Es adorable para nosotros, quienes hemos sido salvos. Nosotros le adoramos, nosotros le podemos adorar.
Esta palabra nunca se utiliza para el hombre, siempre es utilizada para Dios. Adorable, Él es el único digno de adoración. Por eso nosotros cuando incluso decimos o leemos un salmo como el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová. ¿Recuerdan esa porción? Bendice alma mía. Entonces le estamos diciendo al Señor, alma mía, adora a Jehová. Por favor, adora a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre y adore todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Adora alma mía a Jehová y no olvides ninguno de los beneficios que tiene la adoración a Dios. ¿Por qué es un beneficio? Porque si ustedes recuerdan, todos los gentiles aborrecen a Dios. Todas las personas que andan sin Dios aborrecen a Dios. Pero nosotros quienes hemos sido salvos, los creyentes, los cristianos, los elegidos, tenemos el privilegio de poderle adorar. No de aborrecerle más, sino de adorarle y darle gracias. ¿Recuerdan cuando escuchamos incluso la parte de Apocalipsis que hemos oído con nuestro pastor, en la cual dice, cuando estábamos estudiando Apocalipsis, que está congregado este mar de vidrio y que todos a una voz claman, santo, santo, santo es el Señor? Adorarle, adorarle, adorar al Señor. Hermanos, yo no sé ustedes, pero yo cuando me pongo a meditar un poco en ese mar de cristal que vio Juan, en ese punto, en esa inmensidad que dice que son millones de millones que están adorando al Señor, el sabernos que nosotros estuvimos ahí cuando Juan vio ese momento, francamente es hermoso. Es hermoso si nos ponemos a meditar en eso, porque es como hemos comentado, si nosotros hemos sido salvos, lo que nos espera es la adoración celestial. Entonces, en este momento, cuando dice bendito el Dios, adorable, adorable en este momento y adorable eternamente por nosotros. Es hermoso, hermanos. Después nos continúa diciendo en la palabra, bendito el Dios y Padre. Si ustedes prestan atención, dice bendito el Dios y Padre, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Aquí en esta porción nos está explicando que el Señor Jesucristo tiene un Dios, quien es el Padre. Pero no solo un Dios, sino que también tiene a su Padre. Entonces, esta porción nos confirma lo que ya sabemos, lo que muchas veces nosotros hemos dicho. Muchas veces habrá personas que les pregunten, hermanos, entonces Jesús, ¿qué eres? ¿50% Dios o 50% hombre? ¿O es eso? No, y nosotros siempre decimos, no, es 100% Dios y fue 100% hombre. Entonces aquí esta porción nos explica esto. Bendito el Dios de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí está confirmando su humanidad. Él está diciendo, aquí el Señor Jesucristo era humano y tuvo su Dios. Y tiene su Dios, quien es el Padre, cuando estuvo en la carne como hombre. Y el Padre de nuestro Señor Jesucristo confirma la deidad de Él como el Hijo de Dios. Le está dando la autoridad. Adorable el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, quien fue hombre y quien también es Dios, 100%. Entonces aquí nos dice, nosotros nos podríamos preguntar, pues entonces significa que nada más, ya lo sabemos, y es la ventaja que estoy hablando con hermanos que saben, que ya tienen ustedes el conocimiento. Nosotros, gloria al Señor, gracias a Él por su misericordia, porque nos ha dado el entendimiento para poder comprender que nosotros podemos utilizar este mismo título que Pedro está utilizando, que el Señor llevó bajo Él. Bendito el Dios y Padre de nosotros también. Bendito el Dios y Padre, mi Dios y Padre. Porque es mi Dios, pero también es mi Padre. Y en la palabra nos explica, en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Recuerdan eso? Se nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, es hermoso como nosotros podemos decir, ya soy un hijo de Dios. El Señor me está dando esta autoridad. Es mi Dios, soy su hijo y puedo adorarle. Y adorarle aquí y adorarle en la eternidad. Después continúa diciendo en primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, aquí la palabra que se usa para misericordia es eleos y significa compasión activa, eleos. Entonces aquí es algo importante y en el pasado hemos tocado lo que es la misericordia, pero siempre es importante que la tengamos presente porque para mí es como una palabra muy fundamental, muy fuerte, misericordia. Es la compasión, pero es la compasión activa.
que nos lleva a la acción, nos lleva a actuar. ¿Ok? Entonces, la misericordia tiene como definición que significa compadecerse de los sufrimientos y de las miserias ajenas. Muchas veces nosotros vemos gente en la calle que está viviendo bajo situación de calle y nosotros decimos, deberías de tener misericordia, o tengo misericordia de esta persona. Míralo, ciertamente es una persona que vive en una situación difícil, es una persona que por alguna razón de las circunstancias no tiene un hogar, no tiene un techo, probablemente no tiene ni familia, probablemente lo vemos hasta sucio, lo vemos que tiene un olor desagradable, lo vemos que tiene, está en nuestra carne es hasta un poco repugnante. Y decimos, qué miserable eres. Miseria. La misericordia es hacernos partícipes o tener compasión de la miseria de otro. Ahora, no significa que todos nosotros andamos bajo situación de calle o que nada más vamos a tener misericordia de las personas que tienen situación de calle. Nosotros debemos tener misericordia de todos aquellos que están sin Cristo. ¿Por qué? Porque están perdidos, porque vagan podridos, porque vagan en miseria, son miserables. Romanos nos dice incluso, Romanos 3 nos explica que por la razón de que todos los hombres hemos despreciado a Dios, no hay camino bueno para nosotros, todos nuestros caminos son quebranto y desventura, que solamente hay llanto en nuestros caminos. Entonces nosotros cuando vemos a una persona no significa que tenemos, como les decía, que tenemos que esperar a ver a una persona en situación de calle, no, sino que realmente cualquier persona que nosotros veamos o conozcamos que está sin Cristo, ciertamente es miserable, ciertamente es miserable. Entonces nosotros deberíamos de compadecernos, por eso aquí dice el Señor, según su grande misericordia, Él también nos ha visto, y nos ha visto en esta miseria, en esta muerte, en esta podredumbre, en este desecho que somos como hombres, y Él tuvo esta miseria, Él se compadeció de nuestras desgracias, pero lo llevó a la acción, y eso es lo que nosotros tenemos que llevar. Cuando el Señor nos dice, recuerden, quiero misericordia, Él nos está invitando a, quiero acción, quiero que ustedes se compadezcan de otros y lo lleven al acto, actúen, no nada más lo desechen, no nada más lo desprecien, no nada más lo desdeñen, no digan, si es mi amigo, es mi amiga, sí, pues ya sé que a él no le gusta, a él no le gusta hablar de cuestiones religiosas o de cuestiones de Dios, a él yo prefiero, me la llevo también con él, me la llevo también con ella, que ¿para qué? Es mi mejor amigo, es mi mejor amiga, ¿para qué? No, lo estás viendo en esa miseria y lo estás dejando morir en su propia miseria. Entonces aquí en esta porción el Señor nos dice, debemos de entender que esto es más que un sentimiento de simpatía, esto es una práctica, como les comento. Y en Efesios 2, 4 al 6, la palabra nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces aquí, ¿qué nos está diciendo el Señor? Él, que es rico en misericordia y por el gran amor con el que nos amó, aun cuando nosotros estábamos muertos en pecados, aun cuando nosotros estábamos podridos, apestosos, desechables, desagradables, aun cuando así estábamos, Él nos dio vida, nos ha resucitado, nos ha dado vida juntamente con Cristo. Junto con Cristo Él nos resucitó. Y juntamente con Él resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En estos lugares hermosos, en estos lugares de adoración, en estos lugares preciosos, en su compañía, en su presencia. Regreso a lo que hemos estado estudiando desde el principio, hermanos. Cuando leemos elegidos según eclectos, elegidos según la presencia de Dios, que estudiamos las clases anteriores, deberíamos de tener gozo por ser estos eclectos, estos elegidos. Deberíamos de estar gozosos y no desdeñar no desdeñar la palabra de Dios, sino tenerla presente que hemos sido elegidos. Somos privilegiados, pues. Somos privilegiados. Entonces nos dice después, en primera de Pedro 1:3, donde estamos, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora,
Hermanos, quiero hacer una pregunta abiertamente y es algo que debemos de tener presente. Nosotros, los que hemos sido salvos, deberíamos de ser capaces de hablar o de resumir qué es el Evangelio. Deberíamos ya de ser capaces. Todos los que hemos sido salvos, sin excepción. ¿Por qué? Porque este es nuestro seguro. Es la forma en la que nosotros podemos presentar defensa. La primera pregunta, y esto lo hemos dicho en muchas ocasiones, ¿dónde se encuentra el Evangelio? Si alguien nos pregunta, ¿cuál es el Evangelio? Habemos quienes decimos, pues está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Eso debe de estar grabado en nuestra memoria, hermanos. Ahora, cuando hablamos del Evangelio de Jesús, muchas veces nada más nos quedamos cuando lo predicamos con la muerte de Cristo. Es que Cristo vino, murió y murió por tus pecados. Cristo vino y murió por tus pecados y por eso Él ya llevó sus pecados y tú eres salvo. No, recuerden, Primera de Corintios 15 del 1 al 4 nos explica completo que el Señor Jesucristo vino, fue muerto, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Entonces no nada más se queda en que Él murió. Recuerden, por ejemplo, tenemos esta corriente religiosa, los católicos. Ellos, si ustedes recuerdan, tienen una imagen de un hombre así, crucificado. Para ellos representa a Jesús. Para ellos representa su muerte. Pero ellos están quedando con un pedazo del Evangelio. Ellos no están hablando completo el Evangelio. Ellos nada más se quedan en la muerte. Incluso el Señor dijo que era anatema todo aquel que predicase otro evangelio diferente. Es decir, es maldito todo aquel que predica otro evangelio diferente. Entonces, hermanos, si nosotros no queremos ser malditos, nosotros no queremos ser anatema, debemos predicar el evangelio completo. Que es que Cristo vino, que murió, pero no solo que murió, sino que murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si ustedes van a 1 de Corintios 15, del 1 al 4, lo van a leer. Entonces es importante que nosotros tengamos presente toda esta porción, para que en el momento en el que nosotros lo prediquemos un evangelio que no sea anatema, que no nos lleve al anatema, perdón, que no sea un evangelio corrupto, un evangelio diferente. ¿Por qué? La resurrección, hermanos, es como el sello, vamos a llamarle así. La resurrección es el sello de Dios, el sello de aprobación de Dios ante la obra del Señor Jesucristo. Esto es la resurrección. Por eso es importante, no solo es contemplar la obra, sino que el Señor vino y contempló, y cuando se encontró en aquella cruz, Él dijo, consumado es. Él dijo, yo ya terminé mi obra, yo ya hice lo que debía de hacer. Y lo dejó, y lo encomendó al Padre, es cuando Él muere. Y el sello de aprobación del Señor, del Dios y Padre de nosotros es la resurrección. Tu sacrificio ha sido aprobado. Tu sacrificio fue aprobado y por tanto ahora todo aquel que muere en ti y muere creyendo en ti también va a ser aprobado, porque tú fuiste perfecto y tu sacrificio fue perfecto y lo he aceptado completamente. ¿Vemos por qué es tan importante predicar también la resurrección? La resurrección de los muertos. Y nosotros vemos en Hechos 2:32, en Hechos 2:32 la palabra nos dice, Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Primero Pedro está diciendo, de este Jesús que te estoy hablando, todos nosotros los apóstoles somos testigos. Y luego en Hechos 2:24 dice, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué era imposible? Porque se había escrito sobre él, porque ya estaba profetizado todo lo que habría de acontecer. Y no solo por esto, sino porque hablaba acerca de la perfección de Cristo, de que Él vino a cumplir la ley. Él vino a ser perfecto en todo, para llevar en sus hombros, para llevar sobre Él el sacrificio, la ira que estaba destinada para nosotros. Era imposible que la muerte lo retuviera. Era imposible, pero no por ser Dios, sino que era imposible por cuanto su sacrificio fue aprobado.
por Dios el Padre. Después nos dice en Lucas 24, 23 al 24. Y aquí es algo que encontré, hermanos, que los quiero compartir, por eso se los voy a leer. Es algo hermoso que encontré en Lucas 24, 23 y 24 nos dice: y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos, y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor, verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Quienes están hablando aquí son los dos hermanos, que son los que el Señor se les presentó en el camino a Emaús. No sé si recordarán esta historia en la cual se les presentó el Señor, y ellos no le reconocieron. Él anduvo con ellos, y incluso él iba a seguir delante en el camino, pero ellos le invitaron a que pasara la noche con ellos, comieron con él, y en aquel momento el Señor les reveló quién era. Aquí lo hermoso, hermanos, es si ustedes prestan atención a los 4 evangelios, hay quienes dicen, el Señor se les presentó primero a María, a María Magdalena, y luego hay otros que dicen, no, primero fue Juan el que lo vio, primero fue Pedro. Si ustedes leen 1 Corintios 15 del 1 al 4, bueno, más adelante del 4, fíjense, dice 1 Corintios 15, 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Aquí nos está confirmando otra porción más. Aquí Pablo nos está diciendo, primero fue a Cefas. Y hermanos, yo leí los 4 evangelios buscando cómo que a Cefas. Yo recuerdo que dice a María, pues precisamente lo acabamos de leer en Lucas 24, 23, en el 24, Lucas 24, 24. Nos dice, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Hermanos, esto es como una confirmación. Si nosotros leemos más, incluso otro evangelio, creo que es Marcos, él dice, id y decirle a Simón y a los demás que he resucitado. Él manda. ¿Por qué a Simón? Nosotros sabemos que Simón fue elegido por el Señor para ya no ser pescador de hombres, pescador de peces, sino ahora pescador de hombres. Y le dio entendimiento y le dio conocimiento. E incluso en el Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo, el primero en ponerse en pie, ¿quién es? Pedro. De nueva cuenta. Entonces, ¿qué es lo que les quiero explicar en este punto? Así como Pedro, esta piedra pequeña ha sido utilizada por Dios, procuremos con diligencia encontrarnos aprobados ante Dios, para ser también una piedra pequeña que sea utilizada grandemente por Dios. Llevando presente el Evangelio, llevándolo presente en todo momento, compartiéndolo a toda persona que se encuentra en miseria, hermanos. Recuerden que habíamos platicado, vamos a ver doctrina, sí, pero vamos a ver cómo podremos aplicar esta doctrina en nuestra vida diaria. Ciertamente en la resurrección de Cristo Jesús, Dios indicó su completa satisfacción con la obra sacrificial de su Hijo. La resurrección es el amén del Padre. Es el amén del Padre. Ahora, hay quienes, como les comentaba, desdeñan la resurrección de Cristo, pero nosotros debemos de tenerla completamente presente. Porque si esto no es cierto, si nosotros nada más, como les decía, nos quedamos con una porción del Evangelio, voy a dar otro elemento más. Si nosotros nada más nos quedamos con la porción del Evangelio en la cual llegamos a la muerte de Cristo Jesús, entonces, como les decía, predicamos un Evangelio que es anatema. Y en 1 Corintios 15, del 12 al 20, la palabra nos dice, 1 Corintios 15, 12 al 20, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron.
Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, si nosotros despreciamos, no predicamos la resurrección y no comprendemos este sello tan impresionante y tan hermoso de Dios, que Él aprobó la obra del Señor Jesucristo y lo resucitó y lo levantó, pues entonces hemos creído en vano. Pues entonces somos los más dignos de conmiseración, si es que realmente la resurrección no existe, o que Jesucristo no resucitó. Pero gloria a Dios, bendito Dios, adorable Señor, porque el Señor Jesucristo resucitó y bajo esa esperanza vivimos. Por la resurrección de Cristo nosotros hemos sido purificados completamente y hemos recibido un poder, hermanos. Es un poder que nos hace caminar en integridad. Dice el Señor Jesucristo que somos renacidos, hemos vuelto a nacer. Ahora ya no caminamos como aquellos que están en miseria. Ahora nosotros estamos destinados a caminar en integridad. Y hermano, hermana, ustedes no me van a dejar mentir. Ustedes no me van a dejar mentir. Después de que ustedes han sido salvos, ¿son los mismos? ¿Han sido las mismas personas? ¿Siguen siendo aquella misma persona que se entregaba desmedidamente a su pecado? Sin tener ese dedito que les está picando cada vez que hacen lo incorrecto. Esa incomodidad, esa pesadumbre que les dice, no estás haciendo bien las cosas. ¿Son los mismos? ¿Verdad que no? Cada uno de nosotros responde hacia sí mismo. Y esto es también una porción, es algo importante que debemos de tener. Vean, fíjense, de nueva cuenta regreso. Muchas veces queremos hablar más de las porciones del Señor, pero no nos alcanza el tiempo. Pero fíjense, esto es algo importante y esto voy a explicarlo también porque es importante que lo tengamos presente. Muchas veces nosotros nada más creemos en el arrepentimiento en el momento de nuestra conversión. Porque nos dijeron, tienes que arrepentirte, creer en Cristo Jesús, confiesa que Él es el Señor, repite esta oración y serás salvo. Y decimos, Señor, me arrepiento de todos mis pecados, amén. ¿Te arrepentiste? Pues yo creo que sí. ¿Confesaste a Cristo con todo tu corazón? Pues yo creo que sí. Entonces ya eres salvo. Gloria a Dios. Y vivimos engañados. Hermanos, el arrepentimiento. El arrepentimiento es otro sello que nos identifica como cristianos. Todo aquel que ha sido salvo se arrepintió. Pero desde aquel día en el que se arrepintió, si realmente fue salvo, continúa arrepintiéndose, 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 arrepintiéndose. ¿Por qué? Porque hemos recibido un nuevo poder que nos hace caminar en integridad por medio de la resurrección de Cristo Jesús, quien nos ha hecho renacer, quien nos ha hecho una nueva criatura. ¿Cómo que me tengo que estar arrepintiendo cada día? Claro. Recuerden, arrepentimiento, pesar, cambio de mente. Siento un pesar. Le hablé mal a mi esposa. Le grité. Me molesté cuando iba manejando y le grité a otra persona. Ay, hice lo incorrecto. Pequé. Cada uno de nosotros conocemos nuestros propios pecados. No podemos decir que somos sin pecado. Hemos sido cubiertos por Cristo. Él ha perdonado nuestros pecados, pero seguimos siendo pecadores y seguiremos siendo pecadores hasta el día de nuestra muerte. Y seguiremos haciéndolo. Y cada uno de nosotros conoce esa concupiscencia. Esa concupiscencia, ese deseo que nos hace pecar. Pero cada vez que lo cometemos, viene a nosotros el arrepentimiento. Perdóname, Señor. Por eso dice en la palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y Él está guardando. No que Él ya nos perdonó, claro que Él ya nos perdonó todos, los pasados, los presentes y los futuros. Pero aún así, vengamos a ser purificados una y otra vez. Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Y a quien ofendamos, perdóname, por favor. Y quien nos haya ofendido, te perdono, olvido. Sigamos adelante.
otro sello del creyente, hermanos, que nos hizo renacer. Una vez más, la resurrección de Cristo, este sello aprobado y este nuevo poder que nos hace caminar en integridad, y que si nosotros caemos, este mismo poder que recibimos junto con la gracia de Dios nos levanta nuevamente para seguir y crecer en la semejanza del Hijo. Finalmente dice, vamos a terminar este versículo, dice, ya vimos, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos. Ahora, esta esperanza viva, ya vimos que Él nos hizo renacer, pero ahora, ¿cuál es esta esperanza viva? Esta esperanza viva, hermanos, es un vínculo entre nuestro presente y nuestro futuro. Es un vínculo, es una unión, esta esperanza viva. ¿Por qué? Porque por medio de esa esperanza viva estamos viviendo actualmente, pero se va a confirmar en el futuro. Es como nos explicaba nuestro pastor en la sesión anterior. Él decía, la esperanza, cuando nos estábamos hablando acerca de la familia, dice, la esperanza ya no va a haber, ya no va a haber esperanza. ¿Por qué? Porque ya va a estar completa. Ya no hay necesidad de tener esperanza, ya no hay necesidad de estar esperando aquello, de estar anhelando aquello. ¿Por qué? Porque ya vamos a estar ahí, porque ya vamos a estar habitando con Él. Ya no hay necesidad de más esperanza. Y tener presente es lo que dice Efesios 2.12, hermanos, Efesios 2.12. En Efesios 2.12 la palabra nos dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjense, en aquel tiempo nosotros estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Ya vimos que ya nosotros, no es que nosotros anhelemos ser ciudadanos de Israel, no. Nosotros estamos anhelando esa ciudadanía celestial. ¿Recuerdan la ciudadanía celestial por la cual nosotros aguardamos? Estábamos lejos de esa ciudadanía celestial. Estábamos ajenos a los pactos de la promesa, el nuevo pacto bajo el cual ahora nosotros estamos. Estábamos lejos de ese nuevo pacto, sin esperanza. No había esperanza para nosotros. Estábamos muertos. Lo único que íbamos a recibir era la agonía eterna y perpetua. Y aquí les quiero compartir algo hermoso, fuerte y triste a la vez. Juan Bunyan, un hermano que vivió allá por el siglo XVI, escribió distintos libros. Entre ellos hay uno que se llama Visiones del cielo y del infierno. Tiene sus detalles el libro, pero más que esto, destacó algo importante, en lo cual comprendí que es cierto. Cuando nosotros pensamos en el lago que arde de fuego y azufre, que es la muerte segunda, que es donde se expresa la ira de Dios, nosotros lo imaginamos como conocemos el fuego. ¿Cómo es el fuego? Cuando nosotros estamos en tinieblas, prendemos fuego y ¿qué pasa? Hay luz, alumbra, gracias hermano, hay luz. Pero si ustedes leen acerca del lago que arde de fuego y azufre, que es la muerte segunda, y en aquel día dice que habrá tinieblas. No obscuridad, tinieblas. Oscuridad perpetua. Con un lago que arde y que no alumbra. ¿Por qué no alumbra? Porque el Señor Jesús es la luz. Porque Dios es la luz. Y ahí nada más está expresada la ira. Entonces, si nos ponemos a meditar un segundo, cuán horripilante y aberrante debe de ser estar ahí y luego aún estar en tinieblas. Porque yo no sé ustedes, hermana, pero creo que casi para todo hombre, para toda mujer, son temerosas las tinieblas. El andar a tientas, el no ver nada, el acercar tu mano y ni siquiera poderla ver. Hermano. Entonces, ahora imaginemos cómo será aquel día de horripilante y de triste, pero no solo un día, sino la eternidad. Qué miserable estado es el del hombre perdido. Qué miserable estado era nuestro estado. Pero bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, que se compadeció de esta miseria,
nos rescató. Amén, hermanos. Vamos a terminar en esta mañana con esta porción. Recuerden, esto que vimos es el pasado, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Él nos salvó, Él nos rescató. Veremos la próxima sesión lo que Él hará por medio de esta esperanza viva bajo la cual vivimos. Vamos a orar. Padre Santo, le damos gracias, Señor, porque nos ha dado la oportunidad de poder estar juntos. Quiera por favor guiarnos, Señor, para que esto que hemos recibido hoy, Padre, quede presente en nuestra mente, Señor, presente en nuestro corazón, para que nos compadezcamos en esta misericordia, Señor, a la cual usted nos ha llamado, para llevar su santo evangelio, Señor, su evangelio completo, Padre, a los hombres, para que su santa y bendita palabra, Señor, haga la obra. Quiera por favor que su Santo Espíritu exhorte, Señor, a aquellas personas que nosotros, Padre, amamos, para que puedan ser salvas prontamente, Señor. Ciertamente usted nos manda, Señor, que amemos a nuestros enemigos también, Padre. Guíenos, Padre, para poder sentir este amor, para poder también predicarles a ellos, amigos, padres, hermanos, tíos, abuelos, primos, sobrinos, desconocidos, Señor. Guíenos, por favor, para servirle, alabarle y glorificarle, Señor, porque usted es el único digno de adoración, eterno Señor Dios, en el nombre de su unigénito Hijo, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, Señor, porque es Señor sobre todo. Amén, le damos gracias. Amén.